Fíjense, como les decía, yo tenía que tener 4.200. Cuando me hacen el arqueo, encuentran 4.015. Pero realmente esos 4.015, hay cosas que no es caja, que no lo puedo computar como tal. Disculpen. Tela, estoy en clase, cuando termino te llamo. Listo, chao. Entonces, miramos. Fíjense, a ver, vamos a la próxima. O sea, acá es lo que hice la tarea del arqueo, que es el recuento físico. Vamos ahora, esa era la primer tarea que tenía que hacer. Lo segundo es separar en computable y en no computable. Fíjense, del recuento físico debo determinar todo aquel componente que se lo pueda o no considerar como elemento de caja, es decir, si es o no computable dentro del rubro. Entonces yo digo, ¿qué es lo computable? Y las monedas y los billetes. Otra cosa no. Y algunos me van a preguntar, ¿y el cheque? No, el cheque no, porque como yo el arqueo lo estoy haciendo el 31 de marzo, y el cheque es un cheque diferido al 30 de abril, yo hasta el 30 de abril no lo puedo convertir en dinero. Por lo tanto, no es caja, es valores a depositar. Entonces, dentro de lo no computable voy a tener 300 pesos que lo tendría que haber contabilizado, que es el adelanto de sueldo. Tengo la factura del flete de 7.50 que lo tendría que haber contabilizado como gasto de flete. El cheque diferido, que es un valor a depositar, y el billete fuera de circulación. De acuerdo a los componentes de caja, el mayor tendría que ser de 2.215, porque fíjense, si vamos realmente a qué es caja, ¿de cuánto tendría que ser el mayor? De 2.215, ya que solo lo computable es lo que podemos considerar. Por lo tanto, debemos realizar las registraciones en el libro diario de aquello que no es computable, de manera tal que se realice un ajuste contra la cuenta caja. ¿Cómo hago ese ajuste? Miren, registración de lo no computable. Entonces, fíjense que vamos haciendo las etapas. Primero, el recuento físico. Segundo, separación en computable de no computable. Tercero, registración de lo no computable. ¿Cómo lo registro? ¿Y de dónde salió toda esa plata con la que yo pagué el gasto del flete, el adelanto del sueldo? De caja. Entonces tengo que hacer el crédito, la disminución del activo por el haber. ¿Y qué voy a imputar? Y voy a imputar adelanto de sueldo como patrimonial del activo, 300 pesos. El gasto de flete. El cheque no es caja, es valor a depositar, el valor diferido. Y los 500 pesos se los cobro como adelanto de sueldo al cajero. ¿Por qué? Porque él es el responsable de saber qué tipo de billetes está recibiendo. No me puede recibir un billete que ya está fuera de circulación del mercado. Entonces eso es responsabilidad de él y se lo descuento del cajero. Entonces, yo tenía un mayor de 4.200 pesos saldo deudor. Ahora, si contabilizo al mayor este asiento, estoy acreditando 1.800. 4.200 menos 1.800, me queda un saldo deudor de 2.400 pesos. ¿A cuánto me tenía que quedar? 2.215. Ahí tengo una diferencia de 185 pesos. Fíjense. O sea, me queda 2.400. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí. ¿A cuánto tengo que llegar? A 2.215, que es lo real que tengo. Quiere decir que yo necesito otro crédito de caja. ¿Para qué? Para que estos 2.400 se conviertan en 2.215, porque como esto es saldo deudor, para que disminuya tengo que tener un crédito y esto va a ir a 2.215. Entonces, dice, al mayorizar obtengo un nuevo saldo de mayor de caja, que es 2.400, pero aún no coincide con el saldo computable del recuento físico, por lo tanto debo identificar las diferencias para el ajuste final. Entonces digo, bueno, si yo tengo que acreditar caja para llegar a los 2.215 en 185 pesos, caja va a ir al haber por 185. ¿Qué va a ir al debe?
un faltante, porque obviamente al debe tiene en nacimiento ¿quién? Los resultados negativos. Y los resultados negativos lo voy a llamar faltante de caja. Entonces al cierre, fíjense, si tenía los 4.200, acredité los 1.800, llegué a los 2.400, después acredito los 185, llego a los 2.215, que me coincide con el saldo de lo computable. Si la diferencia hubiese sido al revés, acá hubiese llegado a 2.000 pesos, y lo computable es 2.215, quiere decir que lo que tengo en la realidad es más que lo que tengo en el libro. Para que estos 2.000 me suban a 2.215, yo tengo que hacer un débito en caja. Entonces el crédito va a ser un resultado positivo, porque las ganancias se acreditan, nacen en el haber. Y ahí voy a tener un sobrante de caja. Fíjense que eso lo tienen acá. Si el recuento físico de los fondos es mayor al saldo de caja, sobrante. Si el recuento físico de los fondos es menor, faltante. Fíjense, en este caso es el que vimos recién. Nosotros teníamos un recuento de físico de 2.215. Era menor a lo que me estaba dando el saldo nuevo de caja. Por lo tanto, es un faltante de caja, un resultado negativo. ¿Se entendió, chicos? Sí, se entendió. ¿Sí? Bien, bueno, esto obviamente vamos a practicar. Los arqueos son siempre iguales, o sea, no tienen mucha más que esto, pero bueno, hay que estar muy atentos a si hay un faltante, si hay un sobrante, qué es lo que registro como ajustes. ¿Entendieron por qué esto hay que registrarlo? ¿No entendieron? Porque nadie me dice nada. ¿Cómo, profe? ¿Entendieron por qué hay que registrar estos adelantos de sueldo, fletes, valores? Porque si no, no queda bien balanceado. Está bien, bien. Bueno, a ver. Vamos ahora. Miren que esto es del rubro lo más fácil, ¿eh? Vamos ahora a otra tarea de control, que se llama fondo fijo. Yo ahora les leo y después les explico con mis palabras. Dice, generalmente en empresas pequeñas es de uso generalizado una única cuenta caja. Dado que la totalidad del dinero y de los cheques recibidos de los terceros son utilizados para efectuar todos los pagos, grandes o chicos, y o ser depositados en cuentas bancarias de la misma. Sin embargo, en aras de tener un mayor control interno, es frecuente que las empresas posean una caja chica o fondo fijo para hacer frente a pagos menores y que el resto de los fondos sean depositados en cuentas bancarias. Concepto: el fondo fijo es un fondo especial en efectivo que se crea y repone constantemente para hacer pagos menores o de cuantía pequeña que si lo hiciéramos con una emisión de cheque no tendrían la funcionalidad adecuada para efectos operativos. ¿Qué es un fondo fijo? En palabras, hay una empresa que está dividido en diferentes sectores, en diferentes oficinas, tiene el área industrial, el área administrativa, y a su vez el área administrativa está dividida, por ejemplo, en contaduría, que es la empresa que va a llevar el control de todo lo que se compra y de todo lo que se vende, y tesorería, que es la que va a llevar el control de todo lo que se paga y todo lo que se compra. Pero como es una empresa medianamente que tiene bastantes movimientos, todos sus movimientos de cobro y de pago son con cheques. Y siempre se depositan, o sea, cada cosa que se cobra se deposita en la cuenta del banco para llevar un control exacto. Y todo lo que se paga con cheques. Hasta ahí estamos. Es la forma de actuar de la empresa. Pero ¿qué pasa? No todo se puede comprar con cheque. O no todo tiene un circuito operativo tan fácil
como para comprar con cheque. Porque, por ejemplo, estoy trabajando en la oficina de contaduría y se me quema el foquito, ustedes piensen que cuando trabajan con cheques, tienen que pedirle a contaduría que mande a comprar el foco. Contaduría va a decir, bueno, el foco se le compra a fulanito de tal, primero averiguan precio, le compra el foco a fulanito de tal, esa orden de pago o de compra se la pasa a tesorería tiene que hacer el cheque, mandar la transferencia del banco y ahí van a comprar el foco. Pasaron 3 días y todavía estoy sin luz. Entonces, justamente para esos gastos menores y urgentes que no hacen al grueso de la empresa tiene como política manejar lo que se llama una caja chica, por eso habla de gastos menores, caja chica, o fondo fijo. Entonces dijimos que es un fondo especial que se hace en efectivo y que se repone para hacer frente justamente a gastos menores o de cuantía pequeña que no tiene incidencia o que no sirve hacerlo con cheques. El fondo fijo dice, ¿quiénes utilizan la cuenta fondo fijo? Lo que les decía recién, las empresas organizadas que no utilizan en el flujo normal de sus negocios la cuenta caja, porque usan todo con banco. Entonces, esas empresas crean ese fondo. ¿Cuáles son las características? Es que van a poner a un único responsable de esa plata, que le van a asignar un monto, que cada uno de los gastos los debe respaldar con una documentación contable, con un comprobante de acuerdo a las normas vigentes, que debe hacer una rendición de esos gastos al menos una vez al mes. ¿Y por qué digo al menos una vez al mes? Porque si estamos hablando de gastos, en esa rendición puede llegar a tener gastos de combustible, gastos de librería, gastos de cables, gastos, no sé, pero gastos, resultados negativos, que si son resultados, por criterio de devengado, se deben aplicar al periodo que corresponden. Y si fueron gastos de este mes, lo tengo que imputar a este mes. Entonces, por eso es al menos una rendición mensual. Realizará la rendición cuando el efectivo remanente sea inferior a un porcentaje o un monto determinado, y al realizar la rendición se le reponen los gastos que haya realizado. ¿Cómo funciona el fondo fijo? La empresa decide, y ahí tenemos diferentes etapas. Primero, la etapa de la constitución. Es decir, la empresa dice, bueno, vamos a crear un fondo fijo de 5.000 pesos por mes, la vamos a poner de responsable a Verónica y todo el manejo de esos 5.000 pesos va a pasar por sus manos. Cuando Verónica haya gastado el 80% de los 5.000 pesos, puede pedir que se lo renovemos. O si no lo gastó, en el mes tiene que hacer una renovación para que los gastos queden imputados como corresponde. Bueno, eso es lo que establece la empresa. Entonces, con la constitución, el ente decide la conformación de un fondo fijo con la intención del manejo de pagos menores. Fíjense, con la constitución, vamos a ver cuál es el asiento que se hace con la constitución. Cuentas, fondo fijo, patrimonial del activo, que va a estar expuesto dentro del rubro caja y bancos, a banco XX, cuenta corriente. ¿Por qué? Porque esa plata que me dan a mí para que yo maneje, me dan ¿qué? Un cheque. Yo voy, cobro el cheque en el banco y me hago de los 5.000 pesos. Eso es lo que registro con la constitución del fondo. Bien. Cuando a mí me dan los 5.000 pesos, ¿qué me hago yo? Como un control propio, una planilla, en donde diga, hoy, 10 de mayo, me ingresaron 5.000 pesos. Mañana viene Juan, me pide 1.000. Bueno, Juan me pidió 1.000 para gastos de electricidad. Me trae la factura, 5.000 menos 1.000.
Primero lo que pienso es, me dieron 5.000 y yo lo tengo que reponer cuando gasto el 80%, es decir, 5 por 8, 40, cuando lleve gastado 4.000, puedo pedir la reposición. Entonces así, después le di a María para comprar virome, gasto de librería, 500 pesos. Es decir, me armo en un Excel mi propio control de ingresos y egresos. El de ingreso de cuando me lo constituyeron y el egreso de cada vez que le fui dando plata a alguien y me trajeron por ese gasto un comprobante. Cuando controlo y me quedan 1.000 pesos solamente, quiere decir que ya gasté el 80% y estoy en condiciones de la segunda etapa del fondo fijo, que es la rendición. Una vez que la persona encargada del fondo fijo alcanza aproximadamente el importe establecido oportunamente para la reposición, lo presenta ante un superior a los efectos del que él mismo sea controlado y repuesto. Es recién en ese momento, fíjense qué es esto, recién en ese momento, que en el sistema contable, es decir, en el libro diario, se efectúan las registraciones pertinentes a las erogaciones realizadas. Se deben presentar los comprobantes respaldatorios junto con una planilla de rendición. Esta es la planilla que hace el responsable. Importante, a los efectos de asignar los resultados en los periodos en que los mismos se devengan, es conveniente que al menos la reposición del mismo sea mensual. Quiere decir que en el libro diario, ¿qué va? La constitución del fondo fijo. En el medio, cuando el tesorero fue dando plata para que gasten, fue anotando en un Excel. Ese Excel es la planilla de rendición. Cuando yo veo que gasté el porcentaje que me dan, agarro ese Excel, agarro todos los comprobantes, voy tiqui, 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 hasta la oficina de mis superiores y digo, bueno, mira, yo ya gasté de los 5.000, 4.000 pesos, te los vengo a rendir. ¿Qué hacen los superiores? Controlan todo lo que yo le llevo, que realmente sean los 4.000 pesos que haya gastado, que realmente los comprobantes que le lleve sean comprobantes totalmente legales, que no haya nada inventado. Dicen, bueno, bárbaro. Y recién ahí es a donde van a imputar al libro diario gastos de luz, gastos de librería, ¿a dónde? A fondo fijo, fíjense. Vamos a la rendición. Gastos de librería, gastos de limpieza, fletes, movilidad. ¿A quién? ¿De dónde salió la plata? Del fondo fijo. ¿Por qué? Porque al tesorero esto hizo que el fondo fijo le disminuyera. Acá se lo habían dado por 5, acá registran que gastó los 4, ahí es donde reflejan que lo que le queda es 1.000. Y luego de la rendición, ¿qué viene? La reposición. Una vez rendido, el ente dice, bueno, este hombre gastó los 4.000, realmente nos trajo los comprobantes, ahora se los devolvemos, o sea, le devolvemos los 4.000 pesos. Y esa reposición, ¿cómo la hacemos? Nuevamente, fondo fijo a banco, es decir, nos extienden un cheque nuevo por los 4.000 pesos. Y ahí el fondo fijo me vuelve a quedar en 5.000 y sigo gastando. Y así sucesivamente voy haciendo todos los meses. ¿Qué es lo importante? Que al cierre del ejercicio, al cierre del ejercicio, por justamente lo que yo le estaba hablando de cada uno de los meses, los resultados son del ejercicio, no es que se pasan al próximo, por criterio de devengado, deben apropiarse al periodo que corresponde. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es sí o sí, al cierre del ejercicio, por más que no lo hayamos gastado, es rendirlo y devolver la plata. O sea, el 31 de diciembre el fondo fijo se cierra. Y el 1 de enero del ejercicio siguiente se vuelve a abrir uno nuevo. ¿Por qué? Porque el fondo fijo genera resultados que tienen que apropiarse al periodo que corresponde. Entonces, ¿cómo hago la registración del fondo fijo al cierre? Banco, es decir, la plata que me queda, la llevo, la deposito en el banco a fondo fijo y doy la baja. ¿Sí? Acá lo que siguen son etapas, o sea, cómo es el circuito. ¿Ven? Dice la constitución, la rendición, la reposición del fondo fijo. ¿Qué concepto tiene?
sumas de dinero a cargo de un responsable para erogaciones menores o especialmente autorizadas, y el fondo fijo es susceptible de ser verificado e inspeccionado mediante un arqueo, y ahí también puede surgir sobrantes o faltantes. Esto también fíjense que puede surgir igual que el arqueo, porque llegado, por ejemplo, le di al que compró las Virome, le di 1.000 pesos, resulta que las Virome le salieron 1.002. ¿Qué hizo el muchacho? Me trajo el ticket de 1.000 y yo en el momento no lo veo y los 2 pesos los puso él. Quiere decir que ahí el cajero terminó ganando 2 pesos. O hubiese sido al revés. Le cobraron las Viromes 998 pesos y él me trajo el ticket por los 998 en lugar de 1.000 y los 2 pesos no me lo dio. Entonces, ahí también pueden surgir en el fondo fijo sobrantes o faltantes que obviamente de acuerdo a los montos lo va a asumir la empresa o lo va a asumir el cajero. Bien, antes de empezar con este otro tema, ¿qué otras dudas, chicos? Díganme. Chicos. Estamos masticando la información, profe. Pero bueno, por eso yo les digo, es un rubro por clase. Y no se queden con esto, empiecen a masticar el libro. Bueno, ¿por qué les digo hasta acá? Porque este es el tema que no les gusta absolutamente a nadie, particularmente a mí me encanta, daría la vida por estar trabajando todos los días con conciliaciones bancarias. Se van a reír cuando vean lo que es, pero a mí me encanta, es un trabajo que me gusta mucho. Pero bueno, la vida me llevó para otro lado. Pero bueno, no viene al caso. Fíjense, hicimos el arqueo de caja, que es lo que hace que me controle el saldo de caja con lo que tengo en la realidad. Hicimos otra tarea de control que es el fondo fijo, que también tengo que controlar que se rinda, qué es lo que se rinde y qué no. Y otra de las cuentas importantes que se manejan en el rubro caja y bancos es justamente la cuenta bancos, provincia, cuenta corriente, Banco Nación, cuenta corriente, o el banco en el que nosotros tengamos la cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Así como existen diferencias en la realidad con el dinero, también existen diferencias con el banco. ¿Por qué? Porque justamente existe el tiempo. Y a lo mejor yo hoy le pago un cheque a un proveedor y si yo le estoy pagando con un cheque a un proveedor, hago proveedores, disminuyo el pasivo, a banco para registrar la disminución del activo porque extiendo un cheque. Hasta ahí vamos. Pero ¿qué pasa? Ese cheque, la persona a la cual yo se lo entrego, tiene hasta 30 días para poder cobrarlo. Tiene hasta 30 días para poder cobrarlo. Entonces, fíjense, cuando yo lo di al cheque, cuando hice proveedores a banco, vamos a poner que lo hice el 20 de mayo. Inmediatamente lo registro en el libro diario, lo paso al mayor. ¿Sí? Ahora, si esa persona no fue al banco a cobrar el cheque en esos 10 días de mayo que le queda al mes, y fue los primeros días de junio, que está en todo su derecho, porque él para cobrar el cheque tiene 30 días, ¿cuándo me saca la plata del banco el banco? En junio, no en mayo. Quiere decir que ahí tengo un desfasaje de saldos entre el mayor contable de la cuenta banco contra el mayor del banco de mi cuenta, que a eso lo vamos a llamar extracto bancario. ¿Me entienden eso?
¿Hasta ahí vamos? Profe, más o menos, ¿será que puede repetir lo último que dijo? Por favor. Sí. Yo les digo, el 20 de mayo le pago a Juan Pérez, mi proveedor, 10.000 pesos. ¿Qué hago en el libro diario? Proveedores a banco. Ese a banco lo paso al libro mayor. Entonces, ahí voy a tener un crédito en el banco, en el libro mayor, y tengo mi saldo contable. Esa persona, para poder cobrar ese cheque que yo le di el 20 de mayo, uy, perdón, estoy en clase, después te llamo. Esa persona a la que yo le di el cheque tiene 30 días para poder cobrar. Como le doy el cheque el 20 de mayo, él no fue y apareció al banco el 10 de junio. Quiere decir que el banco recién el 10 de junio me va a sacar la plata de mi cuenta, cuando yo en la contabilidad la saqué el 20 de mayo. Entonces fíjense que hay desde el 20 de mayo al 10 de junio hay un desfasaje de saldos. ¿Por qué? Porque en el mayor contable, es decir, en mis libros de la empresa, yo al cheque ya lo desconté. ¿Qué dije? Yo ya lo saqué de la plata del banco. Pero el banco, en su resumen que va haciendo de mi cuenta, recién lo saca en junio. A ese resumen del banco nosotros lo llamamos extracto bancario. Significa que es la hoja que me manda el banco con todos los movimientos que yo tuve en mi cuenta. Entonces quiere decir que al 31 de mayo en la contabilidad se descontó un cheque que en el banco todavía no se cobró. Entonces ahí hay un desfasaje. Tengo que ver qué hago. Entonces una conciliación bancaria es justamente eso. Es la tarea de comparar el saldo contable, es decir, del mayor del libro banco, versus el bancario, es decir, los movimientos del extracto bancario. Y analizar las diferencias encontrando sus causas, y eso es lo que le llamamos conciliación. Fíjense, tenemos la empresa que hace el libro mayor, banco XX, cuenta corriente. O sea, las operaciones que se realizan, la empresa las registra en el libro banco y el banco los registra en lo que se llama un extracto bancario o resumen bancario. Recuerden lo que yo les decía, que todo lo que es débito contable va a ser ¿qué? Crédito bancario. Y todo lo que es crédito contable va a ser débito bancario. Bien, a ver qué quiero separar acá. Entre estas diferencias del saldo al cierre del mes entre el mayor del libro banco y el extracto bancario, dice el saldo a favor del ente titular de una cuenta corriente bancaria para el banco es un pasivo, eso ya se los había dicho, y por ello en su sistema contable es un saldo acreedor, y para el ente es un activo, y por ello en su sistema contable es un saldo deudor. ¿Qué es lo que tenemos que ver en esas diferencias que yo les iba diciendo, le iba dando como ejemplos? Es que surgen lo que se llaman diferencias transitorias y diferencias permanentes. Por ejemplo, otra cosa que les puedo plantear. Yo deposito un cheque que una persona, un cliente me trajo en mi cuenta bancaria lo deposito un 30 de mayo. El 30 de mayo voy al banco, deposito un cheque de la sucursal del Banco Nación de Salta. ¿Sí? Cuando me dan la boleta de depósito, el cajero me dice, mira, esto lo vas a tener acreditado en tu cuenta, es decir, que me voy a hacer de los fondos en la cuenta dentro de 48 horas.
Entonces, si yo fui al banco el 30 de mayo a depositar el cheque, en mis libros contables hice banco XX a valores a depositar, porque fui con un cheque. Es decir, que en la contabilidad yo ya registré como que el cheque fui y lo deposité. Pero ¿qué pasa? El banco, el día 30 de mayo me está diciendo, te lo tomo, pero esta plata se te va a acreditar, porque como el cheque es de Salta, el clearing tiene que estar Salta, se te va a acreditar en 48 horas. Es decir, que lo voy a tener la plata el 2 de junio. Pero ¿cuándo cierra el mes? El 31. Quiere decir que para el 31 la empresa va a tener un saldo y el banco va a tener otro. ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Bueno, Bien. sí. Después, por ejemplo, otro ejemplo que puedo darles es que el banco me cobró, es decir, me hizo un débito por comisiones bancarias el día 20 de mayo, me sacó plata de la cuenta, 1.000 pesos en concepto de comisiones bancarias. Yo ni lo vi. Entré al banco, el home banking, todo. La verdad no lo vi, no lo registré. Pero si el banco me sacó plata, yo tengo que registrar en mi contabilidad gastos y comisiones bancarias a banco. No lo registré. ¿Qué pasa? Llega el cierre del ejercicio y me doy cuenta que había un movimiento en el banco que yo no lo hice. Entonces, todas esas cosas son las que se conocen como diferencias transitorias y diferencias permanentes. Vamos al concepto. Dice, las transitorias son aquellas que desaparecen por el mero transcurso del tiempo. Simplemente pasa el tiempo y la diferencia desaparece. ¿Cuál es un ejemplo? El que les di del cheque que le pagaba al proveedor. Yo se lo doy el cheque el 20 de mayo, pero él va el 10 de junio a cobrarlo. Bueno, es una diferencia que existe al cierre del mes, pero desde el momento en que la persona se apersona justamente al banco y cobra el cheque, esa diferencia desaparece. Desaparece porque como pasa el tiempo y se materializa, es una diferencia transitoria. ¿Cuáles son ejemplos? Por ejemplo, depósitos efectuados por el ente y que se encuentran pendientes de acreditación por el banco. Lo que les dije recién. Deposito un cheque el 30 de mayo, pero se me acredita el 2 de junio. En esos 2 días tengo diferencias de saldos entre el ente y la empresa, pero una vez que se acredita, la diferencia desaparece. Es transitorio. Y el otro es un cheque librado por el ente y que se encuentra en condiciones de ser cobrado o depositado, pero que aún el banco no fueron a cobrarlo. Entonces esa es otra diferencia transitoria. ¿Cuáles son las diferencias permanentes? A diferencia de estas, perdón, son aquellas diferencias que sí o sí necesitan que yo haga un ajuste en el libro diario para que esa diferencia desaparezca. Mientras que no haya un ajuste o una registración contable, esa diferencia queda y queda y queda y nunca se va. ¿Cuál es, por ejemplo, una diferencia? Los gastos debitados por el banco. El banco me debita lo que les dije yo, 1.000 pesos por comisiones bancarias. Él me sacó la plata. Hasta que yo no haga en el libro banco gastos y comisiones bancarias a banco, la diferencia siempre va a estar. ¿Por qué? Porque yo no la registré. Siempre las diferencias tienen que registrarse en ambas. Por eso las transitorias desaparecen solas. Porque yo el cheque que le di al proveedor lo registré y el banco lo va a registrar cuando lo paga. Entonces, las registraciones van a estar en ambos. Van a estar con una diferencia de días, pero van a estar. En cambio, un gasto que me cobra el banco, que me sacó la plata, mientras que yo no lo registre, la diferencia va a seguir estando siempre. Y eso es una diferencia permanente.
Otra diferencia permanente, como da el ejemplo ahí, es yo llevo un cheque, me pagan a mí en la empresa con un cheque. Bien, ese cheque voy y lo deposito en la cuenta. Bien, resulta que a los 2 días me hacen el rechazo de ese cheque en la cuenta por falta de fondos. Resulta que me lo tomaron, pero cuando ese cheque fue al banco donde la persona que me lo dio tiene la cuenta, el banco no lo pagó porque este tercero no tenía fondo. Entonces, ¿qué hacen? Me lo rechazan a mí. Entonces, mientras que yo no registre ese rechazo por falta de fondos o por fallas técnicas, la diferencia sigue estando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en las conciliaciones? Es justamente encontrar esas diferencias. Primero, vamos a hacer una, bueno, a ver, disculpa, a lo mejor está más adelante. Acá les doy ejemplos de diferencias temporales, los depósitos que ya los vimos, los cheques, omisiones o errores que puedan considerarse en ambos, las diferencias permanentes que obviamente siempre son mayores. Bueno, esto después lo van viendo ustedes. Y vamos a ver cómo se hace la conciliación bancaria. Dice, consiste en realizar un cotejo o comparación entre los registros de la empresa en el mayor de bancos y el estado de cuenta emitido por el banco al finalizar el mes, con el objeto de obtener el saldo correcto de la empresa al cierre. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, tomo el mayor de la cuenta bancos de la empresa y tomo el extracto bancario de la empresa, del banco, de mi cuenta. Lo primero que tengo que hacer, y no lo puedo evitar, es controlar que el saldo al inicio del mayor contable sea el mismo que el saldo al inicio del extracto del banco. ¿Sí? ¿Cómo prosigue la conciliación bancaria? Digo, bueno, en el mayor de la cuenta bancos tengo estos débitos. Tengo 100, 200, 300. Si en el banco del mayor son débitos, en el extracto, ¿qué tienen que ser? Si la contabilidad del banco es contraria a la de la empresa. O tienen todos la cámara apagada y se fueron a tomar un mate y no me están prestando atención. ¿Cómo, profe? Chicos, la conciliación se hace. Tomo el mayor contable de la empresa y tomo el extracto bancario que me da el banco. Lo primero que hago es comparar